o la sesión de clase. Lo primero que voy a hacer es compartirles, yo les voy a, al final, no sé si será buena idea compartirles el notebook, eso sería como para que no se atrase, pues si trabajan al tiempo conmigo en el notebook podrían atrasarse, de pronto alguien quiere hacer preguntas. Yo les voy a compartir de todos modos el notebook porque al final, pero si ustedes consideran que es mejor que lo suba desde ahora, pues se los puedo subir. Voy a compartir el escritorio. Listo. Entonces aquí tenemos la temática. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es María Eugenia Rincón. Yo soy docente de Fundamentos de Programación y de Programación. Y lo que voy a hacer hoy es acompañarlos en la revisión de algunos conceptos básicos de listas. Bueno, ya no sería tan básico de listas porque vamos a mirar son listas de listas, diccionarios, conjuntos y archivos. Entonces, como el tema de archivos, bueno, hay algunos estudiantes que aún no han visto archivos. Si no han visto archivos, pues será como un inicio, y pues los que ya hayan visto, pues van a repasar. Es algo bien puntual, muy cortico. Entonces, empezaremos por archivos porque es el tema que tiene más fresco y ahí iremos mezclando las demás temáticas. Vamos a ver si nos da el tiempo. Siendo las 3:01, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta para iniciar? Bueno, entonces demos inicio a la actividad. Ya todos ven la pantalla, ¿cierto? Este es un notebook. Dice que esta primera actividad vamos a trabajar el concepto de archivos y vamos a mirar cómo hacemos para acceder a un archivo. ¿Qué es esto de archivos? Se trata de a partir de un lenguaje de alto nivel tal como Python, o puede ser C++ o Java, cualquier otro programa, yo puedo acceder a unos datos planos, unos datos que a veces los sistemas de información arrojan, o datos que yo haya podido capturar. Por ejemplo, yo le envío a una encuesta a cualquier cantidad de personas para capturar alguna información, y eso me queda guardado en un archivo Excel. Ese archivo Excel yo lo podría abrir con mi programa y procesarlo, y no tendría yo que ponerme a digitar dato por dato. Entonces eso sería como una ganancia, porque uno en un Excel, uno puede de alguna manera validar los datos para que los datos se ingresen correctamente, de acuerdo a cómo se vayan a manipular. Pero entonces la persona que está contestando la encuesta es la que va a ofrecer o a escribir unos datos que sean fiables, y pues ahí va a existir menos probabilidad de que se cometan errores. En Python, para abrir un archivo, vamos a utilizar la función open. Open significa abrir. ¿Y qué es lo que vamos a abrir? Un flujo de datos. Entonces, este flujo de datos va a ser un concepto estándar que me va a permitir abrir un archivo tipo texto o tipo Excel con extensión CSV, no XLS. Entonces, la sintaxis de cómo hago yo para conectarme con ese archivo sería la siguiente. Aquí la estoy señalando. Ustedes van a ponerle archivo lógico, igual la palabra reservada open, que significa abrir, y los argumentos de la función open van a ser el nombre del archivo, siempre entre comillas, y el modo. El modo en muchas ocasiones es un concepto que es opcional. Y cuando es opcional, él es capaz de leer un archivo sin problema. Entonces, ¿qué es eso de los modos? Los modos son una letra que viene entre comillas, y si la letra es R, significa que voy a abrir un archivo para lectura. Significa que existe un archivo que se llama nombre.txt o nombre.csv, y si yo le digo R, es que voy a abrir ese archivo y voy a extraer el contenido. El extraerlo bien sea para depositarlo en una estructura que está en mi computador o para mostrarlo directamente en la consola. También tenemos el modo W. El W es cuando yo desde mi programa voy a escribir en el archivo. La letra A significa append, significa que si yo ya tengo un archivo, yo puedo
agregar más datos al archivo desde programa. O sea, yo puedo en mi programa realizar una captura de un registro completo. Un registro sería la identificación, el nombre, la edad, el sexo, en fin, cualquier cantidad de datos. Entonces, yo puedo capturar los datos desde mi computador y los puedo llevar directamente al archivo. Se pueden hacer infinidad de ejercicios. Entonces, el primer ejemplo sería de la siguiente manera. Aquí dice, para poder leer el archivo debe haberse creado previamente. Entonces, si yo digo entrada OpenTXT, resulta que ese archivo no existe. Entonces, depende de cómo ustedes vayan a trabajar, pues entonces se va a crear digamos, por ejemplo, si vamos a hacer en este caso la actividad en Jupyter, entonces la recomendación es que yo estoy por acá, en Jupyter tengo un espacio, me pongo en la raíz. Yo estoy aquí en la raíz. Entonces la recomendación siempre es crear, en el botón que aparece en el lado derecho, ustedes crean un folder. La idea es que mi programa y mis datos estén en la misma carpeta. Entonces, ¿cómo se crea el folder? Yo le hago clic y se creó el folder, pero le dije Last Modify para que me muestre, porque tengo muchos archivos en mi Jupyter, entonces, pues probablemente quedó ordenado al final. Al decirle Last Modify, entonces le estoy diciendo muéstreme el último modificado, y aquí aparece folder, lo señalo y aparece un menú. Ese menú me permite colocarle el nombre. Entonces aquí le voy a, por ejemplo, poner el nombre de archivos 1, por ejemplo. Este va a ser el nombre de una carpeta que va a contener la información. Entonces aquí en archivos 1 está vacía. Si yo voy a crear un archivo de datos, entonces yo digo text file, y se crea un archivo de texto. Le pongo nombre al archivo y puedo decir datos.txt y le digo ok, se va a llamar de esa manera, datos. Y aquí escribo hola, o copio de internet un texto, por ejemplo, voy a preguntar cuál es tu nombre, cualquier cosa que ustedes quieran escribir, la pueden digitar en el archivo y le dicen file al final y le dicen guardar, y ya se puede cerrar el archivo. Entonces, esa sería una opción, ¿no? Ya lo cerré y entonces mi carpeta vacía ya tiene datos. Ahora, voy a crear el programa Python que yo quiero procesar para trabajar mi ejercicio. Entonces aquí ya aparece el programa Python y escribo mi programa. A este programa, entonces lo voy a poner ejemplo 1. Pongo los datos del nombre del estudiante. Nombre estudiante. Ya, listo. Inclusive puedo agregar el grupo. Porque ya. Ese fue el nombre que quise colocarle al programa y empiezo a desarrollar mi código. Si yo miro la carpeta, entonces ya tengo un programa donde estará el código y otro programa donde estarán los datos. Otra cosa es, por ejemplo, si yo tengo un replit, entonces yo puedo, aquí hay un menú en la parte superior, dice, si está en mi disco un archivo, yo lo puedo subir, hundiendo el botón cargar archivo. Pero si no, entonces yo puedo acá hacer un clic en el botoncito, no sé si ustedes aprecian bien, hay un botoncito, dice agregar archivo. Entonces yo le digo agregar archivo y le voy a decir datos.txt o CSV. CSV significa valores separados por comas, o sea, comas separate values. Este es el archivo que arroja un Excel. Y este es el archivo que arroja el bloc de notas. En el momento que yo lo creo y doy Enter, ya me aparece el espacio en blanco para que yo escriba esto es una prueba. Entonces, eso sería lo que quedaría guardado en datos. Y el programa principal, pues va a tener el código que va a permitir manipular los datos. Entonces, vimos que hay dos formas de procesar
la información por ahora. Otra cosa es cuando yo tengo un programa que reside en mi computador. Bueno, en este caso tenemos el caso de Jupyter, que reside en nuestro computador, pero también podemos tener las personas que trabajan con otras opciones de Anaconda, como, ya les muestro, tenemos acá Spider. De pronto algunas personas trabajan con Spider, entonces abren el programa de Spider en una carpeta y en esa misma carpeta deben guardar el archivo de datos. Por ahora, pues vamos a hacer los ejercicios utilizando el notebook. Bueno, entonces yo ya tengo preparado un material en una carpeta que llamo conceptos de archivos. Repaso fundamentos de programación. Esa va a ser la guía que yo estoy siguiendo en este momento. Como ven, no hay ningún archivo de texto. Entonces vuelvo otra vez al ejercicio de repaso. Y entonces me dice, para poder leer el archivo, debe haberse creado previamente archivo.txt. Entonces, voy a crear archivo txt en la misma carpeta donde se encuentra el programa que voy a ejecutar ahora. Entonces, acá no hay programa. Lo voy a crear, le voy a decir archivo de texto. Debo colocarle el nombre. Si no recuerdo bien el nombre, entonces miro el programa. El programa me dice, se llama archivo txt. Entonces le cambio el nombre, basta con que le haga un clic en la parte superior y le digo archivo.txt. Archivo.txt, ok. Perfecto. Entonces aquí ya empiezo yo a escribir fundamentos. Pongo el puntero acá. Programación, línea 1. Voy a poner la tilde a ver si pasa algo. Bueno, lo que sea que se me ocurra escribir. Después de que yo escriba el archivo, este archivo es el que yo voy a leer. Antes de cerrar el archivo, me debo asegurar de decirle save y ya quedó guardado el archivo. Lo puedo cerrar, porque si está abierto desde mi programa no lo voy a poder abrir. ¿Por qué? Porque mi programa lo va a tener ocupado. Entonces siempre asegurarnos de que el archivo quede cerrado. Ya quedó cerrado. Entonces, ¿cómo abrir un archivo? Les recuerdo la sintaxis. Archivo lógico. En este caso, el archivo lógico lo voy a llamar entrada, pero puede ser cualquier palabra reservada. O sea, ese archivo, ese nombre lógico es el que me va a permitir abrir el archivo, cerrar el archivo y manipular el archivo. ¿De acuerdo? Entonces le puse entrada, pero yo le hubiera podido decir leer u otra palabra que me hubiera podido decidir yo en ese momento para tomarlo. Entonces repasemos acá la forma de crear el archivo lógico. Entonces, archivo lógico, el nombre que yo quiero, la palabra reservada open y entre comillas el archivo, bien sea txt o csv, y luego el modo ya habíamos visto read, write y append. Bueno, entonces la primera instrucción la voy a ejecutar, le voy a decir run, pero no veo que pase nada, pero no salió error porque acabé de crear archivo txt. Ahora voy a acceder a el archivo txt mediante un while. Como nosotros sabemos, hay unas líneas que yo grabé, y lo que voy a hacer es capturar línea por línea. O sea, voy a decir, mientras línea sea diferente de vacío. O sea, él va a empezar a ver la primera línea y como la primera línea tiene contenido, la segunda línea tiene contenido, hasta que va a llegar una línea que no tiene contenido. Entonces, ahí ya se va a detener. Para obligar al programa a que ingrese al ciclo, pues le pongo cualquier texto. Digo, línea es ingresar, pero eso no tiene nada que ver. Le estoy escribiendo un contenido en la línea 1, un contenido que sea diferente a blanco. Bueno, entonces ingresa al ciclo y en la variable línea voy a capturar mediante el objeto entrada con el método readLine,
voy a leer la primera línea. O sea, cada vez que yo utilice un nombre, readline, él va a leer una línea del archivo y cada vez va a ser una línea diferente. Y por último se debe cerrar el archivo. Entonces voy a darle run y aquí estamos viendo lo que sucede. Esto nosotros lo grabamos hace un momento. Y la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Fíjense que aparece, la tilde aparece como un carácter especial porque no le puse una orden para que me aceptara las comillas. Bueno, entonces pasemos a otra forma de hacer lo mismo. Pasemos a otra forma de hacer lo mismo. Entonces ya no va a ser con un while, sino con un for. Nuevamente, en la línea 1 encontramos entrada, open y archivo txt. Observemos que aquí yo no le estoy agregando el modo de leer, pero él lo acepta por defecto. Y utilizo un ciclo para que la variable, en este caso la estoy llamando línea, en entrada es el objeto lógico. Entonces revise en entrada línea por línea. Apenas, como esto es un ciclo, él va a recorrer el ciclo línea por línea y lo va a imprimir. Y luego le digo entrada close porque siempre que se abre un archivo debe ser cerrado. Le digo run y efectivamente volvimos al archivo que se creó al inicio y me muestra las líneas. Ahora, otra instrucción, la diferencia de readline con readlines es que readlines lee todo el paquete de datos, todas las líneas de un solo golpe, mientras que readline lee línea por línea. Entonces aquí ya no necesito el ciclo. Abro el archivo txt, líneas, igual entrada readlines, e imprimo las líneas y cierro el archivo. Vamos a ver qué me muestra. Entonces lo que hace readlines es crearme una lista. Pero mire la particularidad que tiene la lista. La lista pone varios elementos, inclusive el salto de línea, que es el \n. Entonces, si yo tuviera datos, sería complicado trabajar la cadena completa y habría que someter al proceso, digamos, a esta lista, habría que someterla a un proceso de separación de variables en caso de que yo tuviera datos que yo quiero procesar. Entonces, les recalco, cada línea él me la pone como una cadena e incluye el salto de línea. Mire acá, línea 1 y salto de línea, línea 2, salto de línea. Me lo incluye todo dentro de una cadena. Eso es lo que hace readlines. Hace una sola lectura y me guarda todos los datos. Al terminar de trabajar con un archivo, es recomendable cerrarlo por diversos motivos. Algunos sistemas de archivos solo pueden ser abiertos uno a la vez. Si usted no cierra el archivo, ¿qué puede pasar? Que los cambios que haya hecho no van a quedar guardados. Entonces, uno a veces puede olvidar no cerrar el archivo. Entonces, siempre que se abra un archivo, debemos estar pendientes de cerrarlo. Y en muchas ocasiones yo voy a poder tener varios archivos abiertos, aunque no muchos. Entonces, todo archivo que se abra, pues deberá ser cerrado después. ¿Cómo es la forma de cerrar el archivo? Pues nombre lógico del archivo, .close. Y ya. Ahora vamos a mirar otro ejemplo de archivos. Entonces, ahora yo el nombre lógico le estoy dando la letra F de file. Entonces voy a crear el nombre lógico F y con F voy a operar. Ahora el procedimiento es diferente. Permítame un momento, les muestro. Aquí solamente tenemos un archivo de texto. Esto es unos archivos que tengo ahí listos en caso de que alguien haga alguna pregunta y me queda fácil acceder de pronto a algún ejemplo si no me da tiempo de hacerlo. Este es el home. El home, observen que yo estoy en una subcarpeta haciendo este procedimiento. Bueno, empecemos acá. Cuando yo digo open y utilizo el modo W, significa que yo quiero escribir en un archivo que si no existe lo va a crear. O sea que él va a crear un archivo que se llame Hola Mundo, que va a tener la extensión txt. ¿Y qué voy a hacer? Con f.write voy a escribir línea por línea, pero yo cuando escriba línea por línea debo agregarle el salto de línea. Lo puedo agregar dentro de las comillas y queda perfecto. Entonces aquí estoy escribiendo dos líneas. Uno que sea Hola Mundo y otro, aquí dice, escribimos sobre el archivo Hola Mundo.
Ya, eso fue lo que yo hice y se cierra el archivo. Vamos a ejecutarlo. Le digo run y no veo que haya pasado nada. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar el home y aquí vemos que ya aparece Hola Mundo, fue creado el archivo. Vamos a abrirlo. Y entonces dice Hola Mundo, escribimos sobre el archivo Hola Mundo. Entonces, estamos verificando cómo se escribió sobre dicho archivo. Lo cierro nuevamente y vuelvo al documento. Entonces, en este caso, mire, utilicé la letra F, es el objeto que me permite manipular el archivo. Mientras que open, write y close son métodos que actúan sobre el archivo, sobre el objeto. Ahora dice anexar un texto a un archivo preexistente. Entonces es el caso cuando yo quiero agregar más información. En ese caso tenemos el mismo caso de Hola Mundo. Estoy diciendo ahora Hola Mundo, pero le agrego el modo A de app y voy a escribir. Entonces observe que lo que yo voy a decir f.write, pero agrego el salto de línea y concateno con Hola Mundo en mayúscula. Lo voy a ejecutar. Run. Y entonces yo agregué aquí, porque como cuando ejecuto el programa, yo no pasó nada, no me avisa nada, entonces el código me está diciendo revise el archivo Hola Mundo y me voy a revisar el archivo Hola Mundo, esto es para no olvidarlo, abro Hola Mundo y efectivamente ¿qué pasó? Que se agregó un salto de línea y escribí Hola Mundo con mayúscula. Entonces vimos cómo él es capaz, o nosotros manipulamos el archivo de datos desde el programa, agregando una línea más. Vuelvo y lo cierro. Continuemos. Bueno, otra forma de acceder de escribir o de generar nuevos datos. Entonces yo puedo tener en una estructura en mi programa, por ejemplo, yo tengo los departamentos, aquí hay varios datos, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba. Entonces digo archivo open, ahora la variable lógica o el objeto de manipulación de archivos se va a llamar, en este caso lo voy a llamar archivo. Y el dato que se va a crear, el archivo que se va a crear va a ser datos2txt. Y lo voy a crear. Entonces, como departamentos es una lista que contiene los nombres, lo que yo voy a hacer es utilizar la opción write lines y que me escriba todo ese contenido en el archivo y luego lo cierro. Entonces lo voy a ejecutar. Dice, ahora revisa el archivo datos2. Datos2. Lo abro. Pero ¿qué veo? Ni se entiende. Recuerdan que yo les decía que uno tiene que tener el cuidado de poner el salto de línea para que se pueda leer la información como yo quiero. Puedo usar cualquier separador. Entonces vuelvo a mirar a ver cómo hacemos entonces para que eso se pueda hacer. Entonces vamos a mirar otro ejemplo. En ese caso tengo otra vez departamentos, los nombres de algunos departamentos y voy a abrir el archivo de datos 3, voy a crear un nuevo archivo de datos. Pero entonces, para poder agregar el salto de línea, voy a utilizar el ciclo for línea, puede ser una variable cualquiera de estas, for línea in departamentos, y le digo archivo.write. .write porque, fíjense bien, write lines es por cuando yo tengo varias líneas. Pero en este caso voy a escribir línea por línea. Entonces, el contenido de cada línea y además le voy a concatenar un salto de línea. Y ya, eso es todo. Entonces, ahorita lo ejecuto y vamos a revisar datos 3. Entonces, me voy al... Y aquí ya apareció datos 3, lo reviso y entonces vemos que sí, se ingresó el salto de línea. Inclusive el último me quedó el cursor en la última línea con un espacio en blanco. Vamos a cerrar eso y continuamos. Ahora, nuestro problema es que yo no voy a leer el texto como por leerlo, sino yo quiero
un texto para manipularlo. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo nombres de unos estudiantes y unas calificaciones. Pero yo podría tener información de otro tipo. Puedo tener la edad, la estatura, el peso y podría hacer cálculos adicionales para modificar esa información. O sea, ¿qué necesito hacer? Necesito llevar estos datos a una estructura que yo conozca, por ejemplo, a una lista, y que la lista tenga varios campos. Entonces, dice utilice estos datos para crear el archivo que se llame datos1.csv. Entonces, para no demorarme transcribiendo, solamente los voy a pasar. Voy a coger esto, lo voy a copiar y me voy a la raíz y le digo nuevo, archivo, y pego los valores. Pero le cambio el nombre. Se llama, reviso siempre, datos1csv. Profe, ¿y no se podría crear esa, o sea, como ahorita, que la crear mismo desde el programa, que con el A y ponía esa cadena, que pues se creaba el nuevo, Sí, el nuevo se puede texto? crear. Yo les estoy mostrando diferentes formas de crearlo. Es más, yo esto lo hubiera podido tener en un Excel común y corriente. ¿Sí? Yo puedo tener un Excel con las notas. Vamos a ver si tengo alguno. O sea, les estoy mostrando las diferentes formas como se pudiera hacer. Normalmente el CSV es cuando tenemos un Excel. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a poner el Excel por acá. Archivo. Nuevo. Libro en blanco. Libro en blanco. Entonces, por ejemplo, acá voy a escribir Juan. Vamos a ponerlo más grande porque no veo. Supongamos que aquí se llame Juan. Juan tiene 3. Supongamos que son notas de estudiantes. Pedro. 4. Adrián. 5. Nuevamente. Yo puedo tener mi lista de calificaciones. Lo que pasa es que no tendría ningún formato. ¿Qué tengo que hacer? Decirle archivo, guardar como. Voy a guardarlo en este PC. Vamos a examinar a ver dónde lo voy a guardar. En descarga lo voy a poner. Y le voy a poner datos. Voy a ponerle el nombre de datos y lo voy a guardar. Pero ojo, aquí donde dice libro de Excel, debo buscar, aquí dice CSV, delimitado por comas. Aquí, si estoy trabajando con Macintosh. ¿Qué significa CSV? Comas separate values. Comas, o sea, valores separados por comas. Escojo esa extensión y le digo guardar. Ya. Entonces, este se llama datos. Lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar. Este me voy a asegurar que quede guardado y lo cierro. Voy a verificar. Ese se llama datos. Datos solamente. Entonces, ¿cómo haría yo? Yo lo subiría upload y me voy a descargas por acá. Este datos lo voy a traer para acá. Ahí ya tengo datos. Entonces, esos datos yo los puedo leer. Yo dije, voy a leer datos 1, pero entonces ahora el que creamos ahorita lo puedo leer. Este lo creé con la herramienta de Jupyter y este lo creé con el Excel.
Entonces, ahora me voy acá y entonces voy a decir, en vez de datos 1, le voy a decir datos, que fue el que yo acabé de crear, datos. Datos CSV. ¿Listo? Entonces, voy a, primero vemos qué es lo que hace el programa y luego lo vamos a analizar parte por parte. Entonces, voy a decirle run. Entonces, mire, acabé de grabar Juan 333, Pedro 444, Adriana 555, Eduardo 222. O sea, él fue capaz de ir al archivo, leerlo, y el procedimiento que tengo ahí que me origina un diccionario con unas tuplas. A eso es a lo que queremos llegar. Y ya cuando yo tengo este diccionario, entonces yo ya puedo encontrar el promedio, digamos el promedio de cada estudiante y además el promedio de cada nota. O sea, digamos que el primero es el parcial 1, el parcial 2 y el parcial 3. Entonces, ahora vamos a ver cómo fue que se llegó a eso. Me parece que vamos a mirarlo acá. Ese programa lo tengo escrito acá. Entonces, yo quería mostrarles algo primero. Entonces, la primera instrucción. Se va a crear un archivo, disculpen, se crea acá una función donde datos contiene una lista. Ahí voy a llenarlo, voy a meter unos datos. Y luego voy a crear el diccionario. O sea, primero lo voy a llevar a datos y luego al diccionario. Y ahora voy a revisar, aquí dice datos 1 CSV. Vamos a revisar qué tengo acá, que yo ya lo tenía listo, datos 1 CSV. Está Mateo y están las notas de esas personas. Listo. Siempre uno tiene que verificar, y ojo, importante que ustedes miren el separador, porque el separador de los datos, en este caso es punto y coma, pero es muy probable que también sea una coma. Entonces, ese pequeño detalle puede hacer que el programa no funcione. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se hace el programa en Excel, usted tiene una columna para cada dato, pero por ningún lado le pusimos la coma. Entonces, cuando yo lo suba, acá en esta opción, si estoy trabajando en Replit, cuando yo suba el archivo, verifico cómo viene el archivo. Bien. Entonces ahora vamos al programa principal. Este es el mismo código que está en el otro lado, pero se ve más grande. Y vamos a mirar el código acá. Vamos a cerrar. Entonces, datos, diccionario, porque se va a guardar finalmente en un diccionario. Y voy a decir que abra datos 1. Y lo voy a leer. Y el objeto de manipulación del archivo es la palabra archivo. Entonces, voy a utilizar el ciclo for para recorrerlo línea por línea. ¿Por qué por línea por línea? Porque es que cada línea tiene varios campos. El nombre, la nota 1, la nota 2 y la nota 3. Entonces, es mejor utilizarlo acá. En cada instancia de línea va a tener un primer contenido. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar esa línea y guardarla en una variable. En este caso, X es una variable. Y le voy a poner dos instrucciones. Una línea se llama línea.strip, que se encarga de quitar los espacios en blanco y el backslash n. Y el split me divide en celdas. Hago un paréntesis por acá para mostrarles un poquito de esa parte. Aquí puse unos apéndices, unos anexos. Por ejemplo, strip. Supongamos que yo tengo aquí una variable que se llama fruta y tiene una cantidad de espacios a la izquierda, a la derecha, inclusive el salto en línea. Cuando yo le digo imprima fruta, y luego digo x igual fruta.strip, entonces vamos a ver el efecto. Yo le digo run, y entonces mire, Durazno debió quedar aquí alineado a la izquierda. Los espacios que están antes, el strip me los eliminó, o sea, me deja el dato puro que no tenga ningún carácter que me haga, porque es que hay unos caracteres como el espacio que son caracteres no imprimibles y eso me pueden afectar un dato en el momento de que yo haga una condicional. Entonces uno a veces accidentalmente agrega un espacio en blanco que no debería, o antes o después. Entonces eso es lo que hace el strip. Y split significa dividir los datos que aparezcan guardados en una lista. Entonces aproveché para mostrarles esto. Además también quiero mostrarles
digamos que esto es algo que voy a necesitar ahorita. Si yo tengo un diccionario donde tengo una llave, aquí tengo la llave A, B, C y unas tuplas. Para que ustedes vean cómo accedo yo al diccionario, utilicé un ciclo y imprimo X y X sub 0. O sea, ¿qué diferencia hay entre X y X sub 0? X siempre va a ser la llave, pero X sub 0 también puede ser la llave. O sea, son dos formas de escribir la llave, porque lo vamos a utilizar en el ejercicio. Y cuando yo digo dic sub X sub 0, estoy refiriéndome al primer elemento de la tupla. Al primer elemento de la tupla. X, dic sub X sub 0, dic sub X sub 1. Dic sub X sub 1 sería este elemento. Entonces, no siempre voy a tener un diccionario que tenga un elemento, sino varios elementos. Y en este caso tengo tuplas. Si yo lo ejecuto, vamos a verificar, entonces observemos que si yo digo X, la X va a ser la llave. Pero si yo digo X sub 0, también es la llave. Y ya cuando me refiero a los valores que se encuentran aquí en el lado derecho, entonces dic sub X sub 0 va a ser ya la parte de los valores del diccionario. Aquí también tenemos otra forma de manejar el diccionario. Tengo el mismo diccionario, pero otra forma que es importante que ustedes la tengan en cuenta y es cuando utilizamos dos subíndices. El índice X y el índice Y, donde el índice X se utiliza para las llaves y el índice Y se utiliza para los valores. Entonces, si yo lo ejecuto, vemos que hacen lo mismo, solo que aquí tengo for X indic y ahora aquí for X, Y indic.items. Cuando yo utilizo los dos índices del ciclo, el X y el Y, debo utilizar siempre dic.items, porque items me está manejando el elemento, pero en parejas, donde X es la llave y Y va a ser el valor. Entonces, ustedes utilicen el tipo de ciclo que requieran en un momento determinado. Esto está al final del documento y lo puse como anexo para poder entrar en la explicación del ejercicio que les voy a mostrar. Bueno, entonces, estábamos acá. Toda esa explicación que les estaba dando era porque aquí aparece que cuando yo lea la línea, viene el código, el nombre y todas las notas. Entonces, yo lo que quiero hacer es separarlas en variables diferentes. Entonces yo coloqué acá un print para ganar un poquito de tiempo. Antes, cómo es la variable línea antes y después del string split. Entonces voy a poner run. Vamos a ver acá qué pasa. Entonces ahí se ve un poco enredado. Entonces, que antes, cuando yo estoy mirando el dato, me aparece una cadena donde dice Mateo 4, 3 y 2. O sea, es todo ese contenido metido en una cadena. Pero al aplicar el string split, lo que ya hace es ponerme una lista, porque es que él me pone una cadena y me pone todo el texto en un mismo dato. Entonces yo no podría trabajar ni con Mateo, ni con la nota 4, ni con la nota 3, ni con la nota 2. Eso es cuando yo le digo for línea, en archivo, se saca la primera línea. Inclusive yo aquí le agregué para que me diga tipo de línea. ¿Qué es esto? De clase string, o sea, es una cadena que tiene esa estructura. Uno utiliza mucho la instrucción type cuando está mezclando diferentes tipos de datos, entonces necesito saber qué tipo de dato es. Después de tener el dato, entonces ya me obtengo una lista donde en la posición 0 está Mateo, en la posición 1 está cada una de las notas. Entonces, vamos a continuar con la explicación del ejercicio. O sea, necesitaba como detenerme en esa partecita para que ustedes vieran. Déjenme, le quito acá, le pongo el hashtag para que no se vea. Listo. Así se ve menos cargado. Bueno, entonces después de tener en X, extraída línea por línea, entonces procedo a crear el diccionario. Entonces digo diccionario sub X sub 0,
Ya vimos que su X sub 0 es la llave, la forma de poder yo llegar a, digamos que yo, por eso puse este ejercicio acá, para que ustedes vean que yo tengo una lista y con la lista estoy construyendo el diccionario. Entonces digo diccionario sub X sub 0 para que me tome el primer elemento y eso es igual, déjenme lo pongo más pequeño para que lo vean. La llave es igual a conviértame en una lista y quiero que miren por qué estoy escribiendo float. Estoy escribiendo float porque todas las notas están entre comillas y si las notas están entre comillas no voy a poder sacar un promedio porque no podemos hacer operaciones con datos tipo que sean tipo comillas. Y utilizo un ciclo. Dice, todo esto se convierte en listas. Dice, float x u y for i in range desde la posición 1 hasta el tamaño de x. O sea, estoy refiriéndome a esta x, a cada una de estas x. Y estas x estoy haciendo un procedimiento para que se convierta en diccionario. Esa es la forma de llegar al diccionario. Después se cierra el diccionario y ya a partir de esa operación ya podemos trabajar el diccionario como nosotros queramos. No sé si tienen alguna pregunta ahí con respecto a ese ejercicio. Quise como detenerme un poquito en la explicación para que lo entendieran bien. Sí, señora, profe, a mí no me quedó muy claro lo del diccionario X sub 0. Sí, ya te muestro. Recuerda lo que yo expliqué aquí al final. Aquí al final yo les explicaba, en el diccionario tengo que si yo tengo un diccionario, yo digo print X, si yo tengo for X indic, si yo digo print X, es la llave. Pero si yo digo X sub 0, también es la llave. Entonces, es una anotación, que ustedes sepan que eso se puede hacer. ¿Ya? Por eso en el print dije, bueno, imprima y que ustedes se den cuenta que es lo mismo. Acá también lo volví a repetir. Entonces, por esa razón, les hice este anexo para que ustedes vieran que pues que Python lo hace de esa manera y que son dos formas de escribir lo mismo, ¿sí? Ya. Y digamos que la forma de, en una misma línea, mediante el ciclo, cómo se fueron agregando al diccionario todos los valores, mediante una lista. Entonces ahora procedo nuevamente acá a continuar en el ejercicio. Este es el último ejercicio de archivos, porque vamos a empezar a mirar los otros contenidos. El último ejercicio de archivos, ya yo me imagino que esos cursos pues van a profundizar con otros ejemplos. Aquí tengo yo el archivo de datos que lo creamos ahorita. Si yo le digo acá run, me toma los valores y me saca el diccionario. Solo que aquí cambié yo el dato, ya no se creó una lista, sino una tupla. Y entonces aquí ustedes ven la tupla. En el archivo que yo tengo acá, inclusive se los voy a compartir. Vamos a compartirles esto. En el chat, para que quiera ir, puede ir probando. Ahí podrían hacer pruebas. Listo. Entonces, ahora aquí hicimos archivos y mezclamos algo de diccionarios. Ahora vamos a tomar el tema de listas. Yo sé que todos manejan listas, pero como que no nos familiarizamos mucho con listas de listas. Entonces, antes de ingresar a listas de listas, es necesario que siempre, por ejemplo, cuando se trabaja en matrices, y como una matriz tiene una cantidad de filas y columnas, les voy a mostrar acá un ejemplito fácil. Recuerden ustedes que cuando se manejaban matrices, las matrices tenían unas filas y unas columnas, y cada elemento de la fila tiene una posición. Por ejemplo, el número 1 está en la posición 00, el número 5 está en la posición 11, el número 9 está en la posición 22, el número 1 en la posición 33. O sea, estos serían elementos de la diagonal principal. Entonces, es necesario, siempre que tengamos listas de listas,
tener los dos índices y depende de cómo yo quiera recorrer la matriz por filas o por columnas, necesito saber cuál es el ciclo que debo escribir primero. Bueno, entonces, miremos el código que aparece acá. Ahí tenemos. Leyendo el código, hay un ciclo que va, dice for i in range hasta 5, que es lo mismo que decir for i in range de que comience en 0 hasta 5 con incrementos de 1. O sea, el 0 es por defecto, no aparece ahí, pero sabemos que comienza en 0, que llega hasta 5, pero no incluye el 5 y que se incrementa de 1 en 1. Y en el segundo ciclo, como la variación no es la misma, el segundo ciclo empieza en 2, llega hasta 10, no incluye el 10, pero el incremento es de 2 en 2 para los valores de J. Entonces, para cada valor de I, le dije, imprima el valor de I. Digamos que este ciclo lo escribí para que nosotros recordemos que cuando hay un ciclo, como J, dentro de un ciclo como I, hasta que la J no termine, la I no puede cambiar de valor. Entonces, al ejecutarlo, nos damos cuenta. Dice, cuando la I vale 0, entonces los valores, la I comienza en 0, ¿cierto? Los valores de J comienzan 2, 4, 6 y 8, no puede llegar hasta 10. Cuando se acaba el ciclo interno, es que la I vuelve a cambiar. Entonces la I comienza en 1, pero la J vuelve a comenzar desde el primer valor. Esa es, digamos, que la lógica cuando se tiene un ciclo dentro del otro ciclo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Bien? No hay problema con esto, ¿cierto? Bueno. Entonces miremos el caso de esta, digamos, lista de listas, pero es irregular, no es como una matriz, porque la primera lista tiene 4 elementos, la segunda tiene 2, la tercera tiene 3, o sea, ¿cómo le hago para, si no es regular? O sea, si no tiene una cierta cantidad de filas, cierta cantidad de columnas, porque por ejemplo yo podría, presentarlo de esta manera. Digamos que eso no pasa nada, yo lo coloco así como por facilidad y esa sería la forma que tiene. Esa sería la forma, entonces realmente no es una matriz, podría ser una matriz. Entonces, ¿cómo hago si a mí me dicen calcule la suma de las filas? Aquí no se puede hallar la de las columnas, pero sí puedo hallar la de las filas. El procedimiento es que tengo que recorrer la lista. Entonces, este ejercicio es for i in range len de A. La matriz, digamos que la lista se llama A. Cuando yo le digo len de A, len es cuántas sublistas tiene. Una lista, 1, 2 y 3 sublistas. Entonces, i va a variar desde 1 hasta 3. Para cada i, entonces yo voy a poner la suma en 0. Y luego for j in range len de a sub i, porque a sub i, si la primera i es 0, entonces él me dice el tamaño de la primera fila, luego el tamaño de la segunda y luego el tamaño de la tercera. Por eso le digo for j in range len de a sub i. Y luego digo suma igual a el elemento a sub i j. A su IJ, y cuando se acabe la J, entonces es que se imprime, dice, la suma de la fila I es suma, y lo ejecuto. Y entonces me dice, la suma de la fila 0 es 10. Miremos, 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, 5 y 6, 11. Entonces, la una es 11 y la otra da 24. Entonces, efectivamente funcionó de esta manera. Necesariamente tuve que utilizar 2 ciclos. Ahora, que no quiera hacerla de esta manera, sino de otra manera. Vamos a mirar. Si yo lo quiero hacer de otra manera, entonces voy a crear o voy a inicializar una lista, pero la inicializo en vacío. O sea, una lista que va a tener 3 elementos inicializados en 0. Observemos que en el anterior que hicimos, cada elemento se inicializó en 0, pero les estoy mostrando otra forma de hacer el mismo ejercicio. Entonces, primero se inicializa, suma
creo la lista con valores de 0 y luego coloco los dos ciclos. Entonces aquí ya no necesito la suma entre los dos porque ya tengo la suma. ¿Y qué voy a hacer? Suma su i, acumulo el valor de a sub i j, los valores que tenga. Y la j va a llegar pues de acuerdo al tamaño de cada fila. Cuando se acabe el ciclo j, entonces ya puedo imprimir el valor de i. Entonces digo, la suma de la fila i es suma su i. Y le digo run. Y efectivamente no importó el procedimiento como lo hice, mira, 10, 11, 24, 10, 11, 24. Ahí está. Si me dice el promedio de las filas, ¿cómo se hace para hallar el promedio? Entonces, tengo la lista de listas, el total lo inicializo, voy a ejecutarlo y ahorita lo revisamos. Entonces, este 000 es lo que yo le expliqué hace un momento, se inicializa el total en ceros, pero como yo debo sumar y luego dividir en la cantidad de elementos que tengo, entonces se hizo de la siguiente manera, cada suma de la fila, entre los dos ciclos puse la suma en 0. Y acumulé en la suma los elementos de la fila. Una vez acumulados los elementos de la fila, el promedio, una variable nueva, es igual a la suma sobre la cantidad de elementos de cada fila. Y apenas tengo el valor del promedio, lo guardo en total sub i. Finalmente, utilizo un formato, dice promedio de cada fila. Utilizo un ciclo for in range del len de a, o sea, la cantidad de elementos. Utilizo este tipo de formato donde en la primera parte dice fila, aquí puedo yo agregar, aparezca fila 1 y aquí aparece el promedio, ¿no? Promedio de cada fila. Fila 1, el promedio es 2.5. Si yo miro los datos, el promedio es 2.5. Es más fácil determinar a ojo 5 y 6, el promedio es 5.5. El de la fila 2, la fila 2 es 5.5, porque me demoro mentalmente haciendo el promedio de estos 4, pero entre 5 y 6 sí puedo decir que el promedio es 5.5. Y el tipo de formato que de salida lo puedo hacer utilizando el punto format. Punto format, no sé si todos están familiarizados con este tipo de formato, donde en la primera parte, entre comillas, escribo como yo quiero que quede la salida y entre llaves se especifican la alineación y el tamaño de los espacios que se van a utilizar para cada dato. Entonces aparece fila, en los 5 espacios siguientes tendrá el número 1, el número 2 y número 3. Los números siempre se alinean a la izquierda, por ese motivo se utiliza el símbolo mayor, porque justifique a la derecha los números, y 2.5 también justificado a la derecha. Pero entonces utilice 10 espacios, entonces me da una mejor presentación de la fila. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Continuamos? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, miremos este tipo de ordenamiento. Ordenamiento burbuja. El ordenamiento burbuja es la explicación del por qué, o sea, no necesariamente cuando yo trabaje con dos ciclos, el i y la j, significa que tengo una matriz. O sea, no hay nada que me lo diga. Puede tener una sola lista. ¿Y de qué se trata? De hacer un ordenamiento ascendente. Entonces, ¿qué significa este primer ciclo? Este primer ciclo significa que yo voy a coger la lista y la voy a barrer 1, 2, 3. O sea, con el ciclo ahí voy a controlar el número de recorridos que le hago a la lista. Entonces, ¿por qué hasta el tamaño de la lista -1? Resulta que como voy a ordenar de menor a mayor, entonces el menor tiene que quedar en la primera posición. Y cada vez que yo recorro, el menor va a saltar una posición. Entonces, el 1, para llegar a esta posición, entonces, ¿cuántos pasos debe tener? Yo tengo acá 3, 6, 7 elementos. Entonces, para llegar aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, 7 menos 1, el tamaño menos 1.
O sea, ¿cuánto se demora en llegar el 1 a la primera posición? Puse el caso extremo, estoy viendo los datos y el 1 tiene que quedar en la primera posición. Entonces, como el tamaño es 7, entonces en 6, 1, 2, 3, en 6 recorridos llega el número 1 a la posición. Eso es lo que hace este primer ciclo. El segundo ciclo se hace para ir comparando en cada iteración se compara el 9 con el 7, luego el 7 con el 3, luego el 3 con el 8. El que no esté ordenado, ¿qué significa que esté ordenado? Que primero esté el menor y luego esté el mayor. Entonces, si primero está el menor y luego el mayor, si está, por ejemplo aquí, el 4 y el 5, está bien. Entonces, cuando está ordenado no hay que hacer nada. Pero si está desordenado, hay que hacer un intercambio. Entonces, el ciclo J se hace para recorrer las parejas de valores cuando estén desordenadas. ¿Y cuándo está desordenado? Cuando el primer elemento, llamémoslo J, cuando el primer elemento sea mayor que el siguiente elemento. Está desordenado porque 9 es mayor que 7 y tiene que estar el 7 primero. Entonces, cuando lista su J sea mayor que lista su J más 1. Cuando yo digo su J más 1 me estoy refiriendo al siguiente elemento. Entonces voy a comparar el primero con el siguiente. Luego el siguiente con el siguiente. Pero va a llegar un momento en que yo comparo el último con el siguiente. No existe, hay desbordamiento. Entonces, por ese motivo se escribe acá menos 1. Para que no ocurra que yo compare el último valor con el siguiente que no existe. O sea, la última comparación va a ser la 5 con el 1. O sea, cuando la J, porque lo que dice aquí es que el pivote es la J, ¿no? La J está aquí, la J está aquí, la J está aquí, la J está aquí, hasta llegar a la última posición. Entonces, ¿cuál es esa posición? La posición hasta el tamaño de la lista menos 1, para que no se sobrepase. Y por último, pues ya se hace el intercambio. Ustedes saben muy bien que para intercambiar dos valores se necesita una variable auxiliar. Entonces, en la variable auxiliar tomo el valor que está en la posición J. Ya, entonces se puede perder el valor que está en la posición J. Entonces digo, lista su J, toma el valor de la posición J más 1 y luego el elemento de la posición J más 1 toma el valor del auxiliar. De esa manera ocurre el intercambio de valores y si yo lo ejecuto, observemos que voy a poner el print lista no ordenado, sino alineado con el J, para que ustedes vean el procedimiento del ordenamiento. Entonces, aquí vemos cómo el número 1 fue llegando a la primera posición, y estas son cada una de las iteraciones que marca el ciclo, el primer ciclo. De este programa hay muchas optimizaciones, porque podía ser que únicamente un número, todos estaban casi ordenados y únicamente un valor estaba desordenado. Por ejemplo, el 1 podía ser que el 1 estuviera aquí y el resto estuviera desordenado. Entonces ahí si son muchísimos datos, se gasta procesamiento. Entonces este dato, las otras versiones que ustedes ven de burbuja, es porque se ha optimizado el programa de alguna manera y entonces hay que ponerse ya pues a revisar cómo es que trabaja ese tipo de ordenamiento. Pero digamos, este es el peor de los ordenamientos, el más demorado, pero tiene un nivel didáctico que es lo que estamos viendo nosotros, cómo manipular los ciclos para conseguir lo que nosotros estamos haciendo. Inclusive ustedes ya saben que existen instrucciones o métodos como funciones como el sort, que me permite ordenar, o sort para los diccionarios. Lo que se necesita es que ustedes aprendan a utilizar este tipo, porque eso les hace que piensen un poquito y se concentren en cuál es el siguiente paso a realizar. Ya cuando ya ustedes no están aprendiendo esto, sino necesitan rapidez, pues ya utilizan los ordenamientos que ya vienen previstos, sin necesidad de escribir tanto código y con la probabilidad de equivocarse. Bueno, continuemos. Luego, el tema que viene es el tema de conjuntos. Como voy a empezar con conjuntos, no sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a los temas que hemos dado hasta el momento. ¿Vamos bien o voy muy rápido, por favor? ¿Vamos bien? Señora, va bien. Bueno. Espero que todos, o me pueden decir ahí en el chat, no duden en hacer cualquier tipo de pregunta.
Vamos bien de tiempo porque ya va 1 hora y vamos acá, si ustedes miran la barra de desplazamiento, vamos a ir por mitad más o menos. Este tema de conjuntos es bonito, es sencillo, y yo les puse acá un enlace donde me pareció que es una página, no la quiero abrir porque asumo que ya todos vieron el tema de conjuntos, y cuando yo hable de conjuntos podemos mirar un conjunto universal, podemos en este conjunto universal tener un conjunto con los números pares y los números impares, o yo puedo tener un conjunto de letras, y entonces en el conjunto de todas las letras puedo tener las vocales y las consonantes, en fin, existen en la naturaleza cualquier cantidad de conjuntos. Yo creo que todos hicieron el caso de los grupos de estudiantes donde tenemos los estudiantes que perdieron materias. Entonces, los que perdieron una materia, los que perdieron 2 materias, los que perdieron 3 materias. Entonces, no vamos a entrar en detalle. Podemos abrir el vínculo en una pestaña como para recordar el concepto que se utiliza en matemáticas. Entonces tenemos el conjunto universal. Cuando 2 conjuntos se cruzan, los elementos que están aquí en azulito, podemos decir que son la intersección. Aquí es la intersección de 3 conjuntos. Esta región azul que estoy mostrando acá representa la diferencia simétrica, es decir, la unión. O sea, si yo miro solamente a diferencia simétrica, es todo lo de la unión excepto lo que queda en la intersección, lo que queda acá en la mitad. Aquí tenemos la diferencia, o sea, tengo el conjunto A y le resto el conjunto B, entonces es la parte que está naranja. Y así, entonces, desde el punto de vista matemático, aquí hay cualquier cantidad de situaciones y cualquier cantidad de videos. Entonces, si ustedes consideran que quieren repasar, pues entonces es un espacio para que lo miren. Puse la dirección simplemente porque me parece que es una página que es bien, está muy concisa y muy explicada. Entonces, esas mismas operaciones que están definidas en conjuntos, las vamos a mirar cómo se trabajan en Python. Solo que en Python nosotros no podemos considerar que los elementos que se encuentran dentro del conjunto se manejen como ordenados como en las listas. Yo puedo crear un conjunto y los elementos se organizan de cualquier manera. ¿Cómo creo yo un conjunto? Yo puedo crear un conjunto a partir de una lista, si la lista existe, y existe una palabra reservada o propia de los conjuntos, que es la palabra set. Set significa conjunto. Cuando yo quiero conformar un conjunto, la principal característica del conjunto es que no tiene elementos repetidos. Entonces, yo tengo una lista que tiene 1, 2, 3, 2, 2, 2. Aparentemente en la lista hay 5 elementos, pero si yo digo en el conjunto cuántos elementos tiene, me voy a dar cuenta que únicamente tiene 3 elementos, y su notación es que los elementos van a estar guardados entre llaves. Y él los va a colocar pues en el orden que quiera. No se aceptan como elemento del conjunto, o sea, un conjunto puede aceptar una tupla, o puede aceptar un string, o sea, un dato entre comillas, un número entero o un número real. Pero si yo tengo una lista y la agrego, eso es un error. Entonces, al ejecutarlo, me doy cuenta que él me va a decir que no es aceptable que yo ponga una lista dentro de un conjunto. Si yo tengo mi conjunto y le quiero decir print conjunto sub 0, es un error. Conjunto sub 0, o sea, el nombre del conjunto con el índice, es un error porque no se maneja por posiciones. Entonces hay un ciclo, no creo que les puse un ejemplo acá, sí. No les puse un ejemplo. Bueno, voy a ponerlo acá. En este conjunto, ¿cómo hago yo para mostrar los elementos del conjunto? Puedo utilizar for x in conjunto, por x in conjunto, y ahora le voy a decir print el valor de x.
X, ahí en ese caso ese va a ser el elemento del conjunto. Entonces, esta X, si yo quiero, por ejemplo, extraer de pronto los números pares o los números impares, y entonces ya haría el procedimiento con la variable X. Digamos que sería como la forma de acceder a los elementos del conjunto. ¿Qué otro detalle importante me parece? Bueno, entonces, las operaciones básicas entre conjuntos, yo tengo aquí un conjunto E que tiene números pares 2, 4, 6, 8, 10, 2, hasta 12 y n, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es los números desde el 1 hasta 5, los números naturales. Los imprimo y entonces esto es para recordar que si ustedes quieren hacer la unión, pueden utilizar esta barra vertical o también un método, por acá tengo lo acá, también el método que se llama intersección, unión, esas operaciones las pueden utilizar, diferencia simétrica, como método o pueden utilizar los operadores que nos ofrecen acá. Entonces recordemos que la unión, y existe como una prioridad cuando se vayan a utilizar las operaciones, ¿no? Por ejemplo, la I, esta sería la I, tiene mayor prioridad que la O. Y esto significa los elementos de la unión, los elementos de la intersección, los de la diferencia y los de la diferencia simétrica. Y aquí vemos los resultados. Entonces, en la unión agrega todos los elementos, pero no repite. Por ejemplo, el 2 está acá y el 2 está acá, entonces aquí me aparece solamente un número 2. En la intersección solamente los que son comunes. El 2 y el 4 son comunes a los dos conjuntos, el 2 y el 4, y aquí está el 2 y el 4. O sea, son valores como fáciles de mirar. Pero además los conjuntos me permite hacer otro tipo de operaciones. Por ejemplo, si yo le digo set, conviérteme en un conjunto y yo le pongo una cadena, lo que él hace es, me pone yo le voy a decir imprimir conjunto para que ustedes lo vean, me saca todas las letras en el orden que él quiera, pero si hay letras repetidas, solamente me deja una. Yo puedo utilizar la función in o not in, que funciona para conjuntos y funciona para diccionarios también, ¿no? Si yo quiero saber si un elemento está en un conjunto, utilizo in o not in. Entonces, estoy preguntando, ¿la A está en conjunto? Y él me responde verdadero. Y digo, la A no está en el conjunto, es falso. No puedo decir que la A no está porque sí está. Entonces, son diferentes formas de preguntar lo mismo. También existen los conjuntos congelados, los frozen sets, o sea, son inmutables, son conjuntos inmutables. Y cuando yo tengo un conjunto inmutable, él me dice frozen sets, o sea que eso tiene, o sea, es similar a lo que uno maneja como las tuplas, que yo a la tupla no le puedo hacer absolutamente nada, porque las tuplas son inmutables, mientras que las listas sí son mutables. Entonces, si yo una operación que hago con, por ejemplo, voy a agregar A.add, es la forma de utilizar el método, digo al conjunto A, agréguele el 7, pero resulta que A es frozen. Entonces, como es inmutable, no le puedo agregar el número 7. Entonces, él me va a sacar un error. Si fuera la lista, si fuera el conjunto, un conjunto normal, yo podría agregar el elemento. Entonces, es para que lo tengan en cuenta. Aquí entonces estoy creando la unión entre A y B y entre A y X. Si miramos acá los datos A, B y C son frozen, mientras X y Y son conjuntos normalitos. Entonces, ¿qué pasa acá? Que con un conjunto que sea frozen, ya el resultado va a ser frozen. Clear se usa en varios tipos de estructuras, en diccionarios y en conjuntos. Si yo le digo X, ya me dice que lo borró y me quedó conjunto vacío. Entonces, esta es la forma de ver un conjunto vacío mediante la orden sets. Ahora, yo quiero e.clear, room, error. Tampoco se puede borrar. ¿Por qué? Porque es frozen. Entonces, para que lo tengan en cuenta,
un conjunto que sea tipo frozen, no, y en algunas ocasiones yo necesito protegerlo, algunos datos, entonces para proteger esos datos que están en el conjunto, los coloco de manera frozen y así no le va a pasar nada, ni siquiera se va a poder borrar. Les comparto también algunos métodos con conjuntos y ustedes ya saben cómo utilizar el método. El método, para utilizarlo, basta con que pongan el nombre del conjunto, luego el punto y luego el nombre del método. Y de esa forma se puede utilizar. Entonces quedan disponibles los métodos para que ustedes realicen las operaciones que quieran. Diccionarios. Diccionarios, ¿cómo crear diccionarios? Ya sabemos que la característica del diccionario es que se pone entre llaves y los elementos del diccionario son pares de valores donde cada par va a contener una llave y un valor. Entonces tenemos el ejemplo del diccionario creado de dos formas diferentes, que lo que no se pretendía era que no fueran ustedes de ninguna manera a confundirse al decir D1 igual llave y que estén pensando que eso es un conjunto. La única forma de crear un conjunto es que usted diga set y ponen el paréntesis. No tiene la forma de crearse así como se crea la tupla o como se crea la lista, ¿no? Y el diccionario inclusive lo estamos creando de esta manera. Bueno, hay elementos que son importantes de obtener a partir del diccionario. Yo puedo tener un diccionario y del diccionario yo puedo sacar listas, bien sea de las llaves o bien sea de los valores. Entonces, una forma rápida es que digo, bueno, yo quiero las llaves. Entonces, ¿qué hago? Digo dic.keys y aplico el método y luego lo convierto en una lista, porque cuando yo digo dic.keys es una estructura que es tipo diccionario aún. Mientras yo no utilice el concepto de list, esas llaves no van a poder ser una lista. Entonces, es la forma de extraer información de un diccionario y convertirla en listas, porque a veces es mucho más fácil de manipular, aunque el diccionario es potente cuando se van a hacer ciertos procesos. Lo ejecutamos y entonces aquí vemos que ya tengo las llaves por aparte. Lo mismo podemos decir de los elementos. Los elementos son los pares de valores, pero entonces para eso utilizo dic.items y luego lo convierto en lista. Al ejecutarlo, entonces tenemos todos los elementos convertidos en lista, pero en una lista de tuplas. Y por otro lado, los valores son todas las tres opciones que tenemos. Entonces, obtengo una lista únicamente con los valores que me muestra el ejercicio. Ahora vamos a ver cómo procesamos. Utilizo un acumulador para recorrer un diccionario. Entonces, suponiendo que aquí tengo un diccionario donde tengo unos animales y entonces me pregunta es ¿cuántas patas suman estos animales que están en el diccionario? Entonces, la forma para hacerlo, utilizando, aunque existe la sum, el método sum en diccionarios, lo que se espera es que ustedes sepan leer y sepan implementar este método. Entonces, el concepto del acumulador se inicializa en 0, con el ciclo se va a recorrer el diccionario y luego el acumulador va a guardar, cuando yo le digo patas sub X, estoy refiriéndome a los valores. Entonces, ahí en suma se van a guardar todos los valores. Y estoy utilizando acá un print, espero que les sea familiar también, es otra modalidad de print, donde lo primero que uno coloca es la letra F, y luego, entre comillas, el texto tal y cual yo quiero que salga. Pero cuando me estoy refiriendo a una variable, entonces esa variable se escribe entre llaves, y se ve de la siguiente manera: total de patas es 118. O sea, uno coloca las llaves y la variable donde quiera, y de esa manera pues es una forma diferente a las vistas anteriormente de imprimir. Entonces este ejercicio me permitió ver cómo se recorre el diccionario, ¿no? Ya saben ustedes que cuando yo digo nombre del diccionario con el subíndice de la llave, lo que realmente estoy mostrando es el valor asociado a cada una de las llaves. Aquí dice que yo tengo un diccionario y que la llave es una lista. Esto podría ser una pregunta para el examen, si esto es correcto o no,
o yo puedo hacer un ejercicio y lo hago completamente así como este que está aquí arriba, y ya es un error de lógica. Yo no puedo tener nunca como llave un elemento que es mutable. Las listas son mutables. Una de las propiedades fundamentales de los diccionarios es que la llave debe ser inmutable. La llave debe ser inmutable, o sea, puede ser un string, puede ser una tupla, puede ser una constante, un valor, pero no nunca algo que sea inmutable. Entonces, perfectamente acá, eso es un error. Bueno, acá yo tengo conjunto, lista y tupla. Esas vocales. Y además materias, tengo una lista. Entonces voy a crear un diccionario. Ustedes dicen, bueno, yo tengo estas listas, entonces para no ponerme a hacerlo de manera manual, yo reutilizo la instrucción from keys, y esa instrucción from keys me permite crear el diccionario. Así esté vacío, así no tenga elementos, yo poco a poco puedo agregarle elementos. Entonces observemos. Primero tengo un conjunto, una lista y una tupla, y una lista de materias. Voy a crear el diccionario 1 diciendo dic, o puedo utilizar la llavecita en lugar de la palabra dic. Le digo from keys, conjunto. Entonces, estas son las llaves que va a tener el diccionario. D1, D2 y D3. Y tengo un diccionario que se va a llamar cursos, from keys, materias, y aquí digo 0. O sea, que todas las materias quiero saber cuántos alumnos están matriculados en cada materia. Entonces, luego voy a imprimir los diccionarios y vamos a ejecutarlo. Aquí está. Quedó el diccionario. Se ven 3 diccionarios iguales que no tienen valor. Ya después yo podría hacer un programa donde me cuente cuántas letras A, cuántas letras I, cuántas letras E. O sea, ahí de pronto en un párrafo. Ese podría ser un ejercicio. Aquí tengo cuando dije cursos, dic.fromkeys y digo materias, entonces toma las materias que aparecen acá, las toma como llaves, y el otro valor se está inicializando en 0. Ahora lo que yo voy a hacer es agregar cuántos matriculados hay. Entonces le voy a decir input, ingresar cantidad de matriculados hay en cada curso, que me diga en cálculo cuántos hay, en química cuántos hay, y esta es una forma de cómo hago a partir de 0 o a partir de una lista, cómo hago para agregar valores a un diccionario, pero utilizando un ciclo. Esta es una de las formas. Entonces yo, por ejemplo, le voy a decir que hay 10 en cálculo, que hay 15 en química y que hay 20 en álgebra. Entonces me dice, bueno, entonces su diccionario le quedó de esta manera. Esto es para tener como punto de partida un segmento de programa que me permita tener un diccionario para poder trabajar con él. Bueno, acá hay otro problemita donde se crea un diccionario, pero entonces ya utilizando el concepto. Dígame. Perdone, es que acá en el chat Carlos Mario tiene una pregunta y no tiene micrófono. Él pregunta, ¿y si quiero una llave en específico, por ejemplo, que solo quiero imprimir la llave A? Con una condicional. Sería porque hay unos métodos para agregar llaves, ¿cierto? Con set default, porque en este caso, a ver, déjame mirar el chat porque exactamente dice, si quiero una llave, quiero que solamente imprima la llave A. Yo no entiendo bien la pregunta. Déjeme, yo lo pongo acá y lo pongo en una nueva celda. ¿Quiere que imprima de cuál diccionario? ¿De D1, de 2, de 3? Porque aquí tenemos, o sea, aquí lo que estoy haciendo es creando el diccionario, pero no tiene valores. Cada uno de los diccionarios, y estoy mostrándoles acá cómo
a partir de un diccionario, porque aquí se creó el diccionario, pero el diccionario no tiene valores. Entonces, ¿cómo a partir del diccionario yo capturo los valores, pero no entiendo si lo que quiere es mostrar la llave o el diccionario está vacío y quiere crear un elemento en el diccionario, no sé realmente. Profe, él dice que el ejemplo anterior, cuando uno quiere imprimir como la sola llave, más arriba. ¿Acá? Pues también podría hacer eso, o sea, sí, para solo imprimir la llave. Ah, con keys, la llave. Aquí dice values, items, aquí. Aquí está diciendo, aquí en este caso, está imprimiendo las llaves, A, B, C, D. O sea, el diccionario tiene esto. Por eso, y si él quisiera imprimir una sola, Si no quiero hacer un ciclo, una sola, profe, A, o sea, si uno quisiera imprimir solamente A, lo que pasa es que no hay orden, ¿no? No hay orden en la... Mm, si yo quiero imprimir aquí la A, porque uno dice, es que uno lo que busca a veces es cuál es el valor de A, o sea, ¿no? ¿Será que se conoce el valor del valor? ¿Puede ser? Si yo conozco el valor, mostrar el valor de A podía ser, porque tengo que tener más información, porque no hay valores posicionales. En este caso me parece, tengo la A está en el primer lugar, aquí lo veo en primer lugar, pero podía estar en el segundo, en el tercero. Entonces, eh, podría ser, dijera, um, if, if the, es que no puedo decir que esté con una condicional, podía ser for x in, for x in dict. Entonces, pregunto okay, if dict, so if dict su x igual a 1, suponiendo que los valores sean diferentes, entonces print x. Pero entonces debo tener alguna información. Ahí entonces lo ejecuto, entonces me imprime el valor de la llave. O sea, debo tener algo que me permita o la llave o el valor para poder imprimir. Porque si yo le digo no, que yo quiero que sea igual a 3, entonces en este caso, pero en este caso sería como unos valores únicos. O puede ser que haya varios valores repetidos. No, las llaves no van a estar repetidas, pero sí puede haber varios valores, por ejemplo, yo puedo tener varios que sean 1, entonces ya no me va a imprimir solamente A, sino todos los que tengan 1, porque los valores sí pueden estar repetidos, lo que no puede estar repetido es la llave. Pero a mí se me ocurre que la única forma de hacerlo es de... Puede existir otra manera, ¿no? Aquí estoy imprimiendo la A. ¿Ya vieron? Podría ser esa forma. No sé si a alguien se le ocurre otra forma diferente. Déjeme mirar acá, que vi que había como más preguntas en el chat.
Si conozco el valor, poder imprimir la llave. Ah, bueno, eso fue lo que acabé de hacer. Que se conoce el valor, se imprime la llave, pero corro el riesgo, como acá que yo le voy a poner a este número, le voy a poner 1. Entonces, ¿qué pasa? Que el valor es, me imprimió el valor de A y el valor de C porque tienen el mismo valor. Entonces, esta podría ser alguna pregunta, ¿no? ¿A cuáles valores, a cuáles llaves corresponde, digamos, suponiendo que tengo un texto y la A está una vez, la B está 2 veces, la C está una vez, la D está 4 veces. Entonces, la pregunta para ese caso sería, ¿cuáles letras están únicamente, están solo una vez? Entonces, esa sería la respuesta a esto. O sea, ¿cuáles son en este caso, la pregunta es cuáles letras están solamente una vez, pero entonces lo que me están pidiendo a mí es la llave en este caso, suponiendo que esto es el conteo de palabras. Bueno, continuemos acá con el ejercicio donde íbamos. Ahí si se le ocurren otras preguntas o alguien ve una forma diferente, la podemos compartir. Continuemos por acá. Ah, bueno, este ejemplo yo ya lo he compartido con mis estudiantes. Me pareció interesante porque es otra forma de crear el diccionario. Y no habíamos hecho bueno, tenemos el programa principal y lo que el programa hace es contar en una secuencia cuántas veces está la E, cuántas veces está la B, la C. Si fuera una frase cualquiera, pues también me podría decir cuántas veces está cada letra en un determinado texto. Entonces, bueno, lo primero que hago acá es el programa principal, voy a crear una línea con cualquier contenido. El contenido, esto es un string. Y miremos qué es lo que hace línea split antes de llamar a la función. Entonces, línea split lo que hace es que coge la línea, el split divide, creo que antes no se lo había mostrado con este detalle, coge cada letra y la separa. La separa en una lista. Si fuera en un conjunto, pues no podía tener los valores repetidos. Entonces, coge los valores, los separa pero fíjense que estoy diciendo print, no estoy ejecutando la acción del split ahí, sino solamente para que ustedes vean lo que hace el split porque se va a utilizar más arriba, en la función. Entonces, defino una línea con cualquier contenido y luego imprimo frecuencia de letras, o sea, cada letra cuántas veces está. Entonces, le hago el llamado a la función que se llama frecuencias y le paso la línea como parámetro. O sea, es un valor de la línea como parámetro. Entonces, mi programita, mi función, lo que hace es que la línea se va a capturar en algo que yo voy a llamar frase. O sea, dentro de mi programa la línea se va a llamar frase y se crea un diccionario. Entonces, lo que voy a hacer con la frase es un split, que fue lo que yo les mostré acá. O sea, voy a tener una lista que tenga este contenido. ¿Y qué sucede? Que al utilizar un ciclo y decir si la X o sea, si digamos que la letra A es en la frase, o sea, la primera letra que está en la frase, hago la siguiente condicional. Esa X está en el diccionario de resultados, inicialmente no hay ninguna. Entonces, como no hay ninguna, ¿cómo creo yo un elemento? Entonces, aquí estoy agregando la letra y además le estoy diciendo cuántas veces está. O sea, si es la primera vez, entonces agrego la letra y, perdón, vuelvo a repetir. Si X está en la frase, si X sin frase, pregunto si X está en resultado. No está en resultado, entonces la condicional no se cumple. Se viene para else, porque no está. Y entonces resultado sub X le pongo igual a 1, o sea, está una vez la letra. Luego pasa a la siguiente letra. Cuando pasa a la siguiente letra, entonces tengo la A. Entonces, la X ya está en el resultado. O sea, sí, ya A está en el resultado. Entonces, lo que hay que hacer es que al valor que tenga, súmele 1. O sea, a la llave cuyo valor sea la primera, o sea, a ver, me enredé. A la llave A,
que tenía 1 inicialmente, ahora agréguele 1 porque viene la segunda A. Luego viene la letra B. La letra B. Viene la letra B en X, entonces B está en resultado, todavía no porque es la primera vez que aparece. Entonces, como no es cierto, se va al else. Y entonces dice resultado sub B igual a 1. O sea, B ahora tiene valor 1. Y se pasa a la siguiente letra. La siguiente letra es B. La siguiente letra es B. Entonces, B en resultado sí está una vez. Entonces, le va a sumar 1. Luego B viene acá, la X cambia, y como está, se suma una vez. Entonces, de esa manera, él va contando y se va creando el diccionario, y a la vez el diccionario va mostrando los valores que son los que ustedes ven acá. La A está 2 veces, la B está 3 veces, la C está 4 veces. Entonces, me pareció un algoritmo práctico y con una aplicación de cómo, bueno, el split que no se había utilizado con tanta frecuencia, que lo podemos utilizar, y la forma de cómo yo puedo acceder al ciclo, siendo que mi contenido es, o sea, yo veo que la frase, al parecer, es un string, pero realmente al agregarle el punto split, lo que realmente estoy es accediendo a una lista de valores. Bueno, espero que este les haya quedado claro, no tengan dudas. Déjenme mirar a ver si hay algo en el chat. Bueno. Los métodos con diccionarios. Entonces ya ustedes dirán si necesitan repasar alguno de estos métodos. El zip, get, set default, clear, values, items. Esos serían los diccionarios que si quieren repasar. Quedan media hora, tenía una actividad, vamos a ver si me funciona. Creo que ustedes han utilizado Kahoot, a no ser que ustedes tengan alguna pregunta. Vamos a hacer una actividad con Kahoot. Yo creo que yo tenía una pregunta. Bueno, te escucho. En los diccionarios, cuando yo saco los valores para modificarlos, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer que imprima la llave con el valor modificado? A ver si me puedo explicar mejor. En un diccionario yo tengo pues la llave y la tupla. Y Sí. o sea, la llave y el valor que sería una tupla. Si pones el abanico un momentico para un lado que se pierde con el... Ya. Ya. Bueno, Okay. entonces tienen la llave y una tupla como valor. Entonces, yo separo las tuplas. O sea, digo que la llave sub 0 y sumo, ¿no? Digamos que sumo llave sub 0 y llave sub 1. Entonces ahí estaría sumando el valor de la tupla 0 y de la tupla 1. Sí. Y después quiero que ese resultado que me dé, agregarlo a la misma llave. O sea que ya el valor de la llave cambiaría. Yo te respondo lo siguiente. La tupla es inmutable, o sea que no lo puedes hacer. Si tuvieras una lista, sí lo puedes hacer. Cierto. Entonces, lo que puedes hacer es crear un nuevo diccionario con la misma llave y el resultado de la suma. O crear una lista cuyo contenido sea la llave, o sea, que tenga una lista que tenga tuplas, donde el primer valor de la tupla es la llave y el segundo es el resultado total. Pero en este caso, déjenme que yo tengo acá en el ejercicio que les puse, aquí se está creando, aquí lo hice con listas, ¿no? Aquí aparecen la llave, se crea la llave y listas, pero si usted tiene una tupla acá, por ejemplo, en este caso, ¿yo cómo hago para hacer el promedio? O sea, si tengo una tupla no se va a poder modificar, pero si lo tengo de esta manera, entonces vamos a ver cómo lo harían. O sea, yo quiero hallar el promedio de la nota de esa persona, entonces sería mirar,
Después de cerrado el diccionario, ya yo puedo empezar a trabajar normalmente. Entonces, ¿cómo hago para calcular el promedio? Entonces sería... No puedo, hay que tener cuidado cuando tengo función, que no me quede... Bueno, entonces yo necesito hallar el promedio, pero agregarlo a la tupla. Entonces voy a escribir for K, B. Llave, valor. In, el diccionario se llama, in diccionario. Entonces, con K voy a manejar la llave y con B voy a manejar el valor. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora sería como un ciclo para hallar el promedio, ¿no? de cada valor. A ver, ¿cómo hacemos para hacerla? Ustedes pueden entrar acá, ¿no? Si a alguien se le ocurre y quiere participar. Entonces, para hallar el término sería el promedio. Voy a colocar otro ciclo. Puede ser. Con un ciclo para... ¿Qué es lo que voy a hacer? Recorrer el listado, ¿no? Del diccionario. Entonces, o sea, voy a trabajar con B, con la lista B. Entonces diría for i in B, vamos a ver, es una lista, for i in B. No me atrevo a hacer eso. No, for i en diccionario más bien, porque B no la puedo. For i en diccionario. No, es que no se me ocurre ahorita cómo hacerlo. Creo que ya lo habíamos hecho. Yo puedo utilizar, puedo decir suma es igual a sum de B. Es que quería hacerlo con un ciclo, pero ahorita no se me ocurre así de rapidez. Y luego le digo B a suma, y esa suma la divido entre 3. Que ese sería el promedio de los valores. Y luego imprimiría el diccionario cuando se termine. Un diccionario. Bueno, está el ciclo. Vamos a ver qué pasa. Hay un error. Demasiados valores empaquetados. Es que es append. Vamos a ver. Pero sale el mismo valor. Necesito sumar la lista, los valores que están en la lista de cada elemento. El diccionario. ¿Qué se les ocurre? Porque es que para hacerlo manualito, yo aquí puedo escribir B sub 0 más B sub 1
más, eso es lo que quería implementar con el diccionario, más B. Todo esto dividido entre 3. Ese sería el promedio. Promedio. Y B.prom. Eso es más o menos. Elemento 0, unos... Ah, no, pero es que elemento 0 no lo puedo porque... No, sí está bien. Porque cae la llave. Ah, el problema fue este, chicos. Punto. Ese fue el error, por eso no me funcionó con el ciclo. Lo hice manual. Run. Ahí ven que se agregó, por ejemplo, dice Mateo 4, 3, 2 y el último valor, que era lo que quería José. Lo que quería José era agregar un elemento a la tupla, pero como la tupla no se puede modificar, si yo tengo una lista, entonces sí, ahí me aparece el promedio de cada estudiante. Isabela, Diana, aparece con muchos decimales. No me salía acá con el ciclo, hay que implementarlo acá con el ciclo para que él no tenga que poner posición por posición. Y aquí agregué, como es una lista, agregué el promedio. Digamos, esto sería una posible solución. Bueno, chicos, vamos a ver si alcanzamos a hacer la otra actividad. ¿Habrá más preguntas? Sí, el string línea, pero siempre tiene el salto de línea. Entonces, necesito colocar el strip para que me quite el salto de línea también. Le muestro, esa es la pregunta que pone Carlos Mario. Recuerden lo que sucede, eso está al principio de la guía. Al principio de la guía cuando, mire, él me crea cadenas, elementos con cadenas y al final del elemento me pone un backslash n. Entonces cuando yo utilizo el strip, lo que hace es diferente strip a split. Split es dividir y strip es quitar todos los espacios en blanco. Ahí le está quitando el backslash n en esa situación. Bueno, permítanme un segundito. No sé si hay más preguntas. Vamos a ver si yo pongo acá Kahoot. Pregunta, chicos, por favor.
profe, sí, cuando creamos una, una matriz, un diccionario, Sí. que se inicializa con 0, ¿cierto? O sea, para hacer el ciclo for, se pone 0 por x sin range. Para crear un diccionario con ceros. Lista, no, señora, lista. O sea que comenzamos, o sea, digamos el total de la lista, que se hace el 0 por x sin range de la cantidad. ¿Sabes qué? No sé si es por el abanico, pero no se escucha bien la pregunta. Que cuando estamos creando la lista, que utilizamos el ciclo que comienza en 0 por x in range, con la cantidad de elementos que tenga esa lista. Pero lo que pasa es que en range, no sé, si tienes tienes el ejemplo ahí, puedes compartirnos el enlace o la imagen. O sea, solo es para que me haga el favor de repetir aquí. Miramos el documento. Sí, señora, ¿Sí? sí, mejor. ¿Sí? Espérate, entonces mirando el documento, vamos a mirar diccionario. No, en lista, en lista. Aquí listas. Promedio. Ahí. Sí. Cuando, o sea, sí, para que me repita, por favor, esta parte de la lista, que me despistó un poquito aquí y creo que me faltó algo. O sea, ¿cómo fue que recorrí la lista para hacer la suma o el promedio? ¿Sí? Sí. Bueno. Casi todos estos ejemplos son como la misma forma de hacer la suma de las filas, ¿no? Entonces, por ejemplo, miremos acá. Utilizando un acumulador. O sea, no utilizamos una lista resultado. O sea, yo en este caso solamente creo una variable y mediante el print voy mostrando el valor total de los elementos. Entonces, recuerden que yo tengo la lista A y tiene un elemento, dos elementos, tres elementos. Tiene tres elementos la lista A. Entonces, for in range, len de A, o sea, tiene tres elementos. Para cada elemento, cuando yo digo for in range de len de A, o sea, el primer valor de I es 0. O sea, para el primer elemento, este es el primer elemento 0. Para este elemento 0, pues pongo la suma en 0. La suma en 0. Porque voy a recorrer esto y voy a sumar todos los elementos. Entonces, para poder ir caminando de elemento en elemento, yo necesito el segundo ciclo. Porque tengo el elemento 0, 0. Luego 1, luego 2, luego 3. 0, 1, 2 y 3. Me suma los cuatro elementos de la primera fila. En la variable suma, se acumula. Y en la misma, o sea, no lo guardo en ninguna variable, sino de una vez lo mando a la salida. O sea, se manda, dice la fila 0, la suma es 10. Y al volver el ciclo, al modificarse la i, entonces el valor que se tenía de la suma se pierde. Y se vuelve a poner en 0 porque tengo que sumar el segundo elemento. Entonces, cuando la i vale 1, la j toma el valor 0 y el valor 1. O sea, acumulo en la suma que estaba en 0, acumulo el primer valor y el segundo valor. Y cuando ya termino, entonces inmediatamente imprimo. En este caso, no me quedan guardados los valores, sino únicamente los estoy mostrando como salida. Pero a veces sí yo necesito tener esos valores guardados. O sea, ¿cuál es el valor de la fila 0, de la fila 1, de la fila 2? Entonces, por eso se hizo de una forma diferente.
sea, yo hubiera podido agregar los elementos con append, que no lo mostré acá, porque, ¿por qué no lo hice acá con append? Porque normalmente en programación C++ se hace de esta manera, o sea, se pone una lista, digamos, con los valores en 0 y luego cada posición se va llenando. Entonces, en este caso, voy a poner acá un print para que usted vea. Voy a poner aquí print suma para que usted vea. Print suma. Y si yo lo ejecuto, entonces cuando yo imprimo suma, entonces la primera fila está 0, la segunda fila 0 y la tercera fila va a 0. Entonces, eso fue lo que se hizo con esta inicialización de la lista. Dice 0 for x in range del tamaño de la lista. O sea, me crea, como son 3, 1, 2 y 3, pues él me crea 3 valores de la suma. O sea, ahora la suma ya no va a ser una variable simple como en el caso anterior, sino la suma va a ser una lista donde el primer elemento es 0, el segundo elemento es 0 y el tercer elemento es 0. O sea, se ha inicializado la suma. Y ahora escribo los dos ciclos. Y en la primera celda, o sea, la suma sub 0, voy a sumar el elemento 00, el elemento 01, el elemento 02, el elemento 03, todos los elementos en la misma lista. Y los dejo ahí. Pero yo en este caso estoy imprimiendo. Ahora, déjeme, yo pongo esta lista, la voy a poner afuera, porque estoy diciendo la suma de la fila I es, y me va imprimiendo el valor de una vez. Pero yo puedo, después de que se acabe el ciclo I, puedo yo mandar a imprimir la suma. Yo le voy a decir acá, print suma. Ya suma no es una variable simple, sino ya va a ser una lista. Si le digo run, entonces aquí ya quedó la lista. Inicialmente la lista era 000, pero como con los dos ciclos yo fui llenando la lista, entonces me posicioné en la primera celda, y en esa misma celda es igual a la misma celda, le estoy agregando el primer valor, el segundo valor, el tercer valor, el cuarto valor. Luego, cuando pase al segundo elemento, como estaba inicializado en 0 el segundo elemento, entonces en la suma de la posición 1, sumo el elemento 5 y el elemento 6. O sea, el ciclo J se repite 2 veces en ese caso. Luego, cuando se acabe la J, se modifica nuevamente la I, entonces me ubico en esta tercera fila. Y en esta tercera fila, al recorrerla, que estaba inicialmente en 0, entonces cojo el 7, sumo el 8, sumo el 9. Eso es lo que hace la J. La J es que se ubica en la fila 0, 1, 2. Se ubica en la fila 2, pero 2, 0, 2, 1, 2, 2. O sea, va acumulando en los valores, y luego al final se imprime, y estos son los valores totales, que son los mismos que se fueron imprimiendo de uno en uno. Ese es digamos que otro método de hacer lo mismo. Ya el tercer método, creo que lo que se hizo fue el promedio, ¿no? El promedio, pero entonces se utilizó la variable simple, el caso del primer ejemplo, que tengo una variable simple, y después de que tengo el promedio ya se guarda en la lista. Y se imprime el valor. No sé si le aclaré. ¿Sí lo vio mejor? Sí, señora, ya ¿Sí? lo tengo más claro. Bueno, chicos, vamos a ver si ya se acabó el tiempo. No sé si quieren jugar o... Vamos a ver. Ustedes en su computador ingresan a kahoot.it. Kahoot.it. Y escriben ese número que aparece ahí. Yo sé que algunos tienen clases, no quedan sino 5 minutos, pero podemos mirar a ver las personas que quieran.